Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión vespertina de las jornadas CREC con la mesa de indicadores. Contamos con la presencia de Lluís Rovira, director de la institució Cerca, Centres de Recerca de Cataluña, doctor en biología, especialista en gestión y análisis de la ciencia y de la tecnología. Y también con la presencia del doctor Félix de Moya Onegón, profesor de investigación del CSIC, adscrito al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC e investigador principal del grupo CIMAGO y de proyectos como el Atlas de la Ciencia y el CIMAGO Journal and Country Rank. Comenzará la mesa Lluís Rovira con la ponencia Clasificación de revistas en humanidades y sociales. Carus Plus. Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí hoy en Valencia. Yo voy a comentar una iniciativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de hace unos años. Nos remontamos al 2005 prácticamente, y un poco la evolución que hemos llevado pues hasta ahora. Con que es una iniciativa del Gobierno, pues será un poco el punto de vista más gubernamental, no tanto el punto de vista de los editores o de los propios investigadores, pero yo creo que vale la pena también tenerlo en cuenta y tal vez pues resulte interesante. Lo que no hay duda es que todo el mundo está implicado, tanto editores como investigadores en las ciencias sociales y humanidades, por tanto puede tener interés para todos. Carus Plus es una herramienta de clasificación de revistas que lo primero que quiero comentar es que no es un ranking, sencillamente es una herramienta que establece 4 grupos, 4 rangos de revistas, el A, el B, el C y el D. Luego entraré un poco más en el detalle de todo ello. Por tanto, no es una herramienta absolutamente analítica, sino lo que quiere indicar son revistas en las que, por varias razones, vale la pena publicar si se puede, revistas en que también, en la medida que sea posible, pues también está bastante bien publicar, y esto hasta la D, ¿no? A, B, C, D. Y se queda ahí, Y podéis preguntar, ¿no? ¿Y por qué una herramienta tan poco precisa o tan poco concreta en este sentido, de no llegar a hacer un ranking, ¿no? Pues porque la herramienta responde al contexto que en el año 2005 y que ha evolucionado hoy en día, puede haber también algo de eso aún, al contexto científico en las áreas de humanidades y ciencias sociales que había en Cataluña, y por extrapolación podríamos decir que en contextos semejantes también, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en la tradición de publicación científica en áreas de humanidades y de ciencias sociales no siempre ha ido al mismo ritmo que la publicación en revistas científicas de otras áreas, como puede ser la química, la física o las matemáticas o lo que sea, sino que tienen diferentes dinámicas, diferentes tradiciones. En algún caso no hace falta crear índices, porque los índices internacionales pueden ser perfectamente útiles para identificar cuáles son las revistas de referencia en aquel área. Pero en otros casos lo que nos encontramos nosotros es que los índices internacionales no servían para medir cuáles eran las revistas de referencia pues en muchas de las áreas, ¿no? O en Derecho, que se ha hablado hoy, o en Filología Catalana, o en otras áreas, Ahora hablaremos un poco de ello con detalle. Por esta razón, el Gobierno encargó hacer esta herramienta, y ahora veréis un poco, pensando en mínimos costes y máxima eficacia, cómo salió y cómo se está usando hoy en día y cómo está evolucionando. Carus Plus, como dije, se inició en 2005 y es una mera clasificación de revistas en cuatro niveles. Una de las virtudes que para mí tiene este sistema es que combina 3 diferentes niveles de revistas: el nivel absolutamente internacional, el nivel estatal también, y el nivel más local, en este caso de Cataluña, pero puede modificarse para que el nivel local sea otro que el de Cataluña, sea
País Vasco o Castilla-La Mancha o lo que sea, ¿no? No hay ningún problema sobre esto. Pero yo creo que es una de las virtudes, porque en el momento en que apareció Carus Plus no existía ningún producto que pudiera combinar este tipo de revistas y valorar cuáles de ellas, qué revistas eran las de referencia en sus propias áreas. Por tanto, otra de las aportaciones de Carus Plus es que no deja ninguna disciplina sin ninguna revista de referencia. Esto parece una obviedad, pero no lo es, ¿eh? Si uno coge a lo bestia algunos índices internacionales, algunas áreas pueden quedar descubiertas sin ninguna revista de referencia arriba. Esto es nefasto porque luego los investigadores están absolutamente desorientados y cada uno publica donde le parece, pero no hay estándares reconocidos entre ellos sobre cuáles son las revistas donde mejores resultados se publican, ¿no? Por tanto, esta clasificación garantiza esto también. Luego, una cosa que nos pidieron en el encargo en el año 2005 es que fuera un sistema objetivo y reproducible, porque hasta el momento habían habido algunas iniciativas, pero eran iniciativas que en gran medida se basaban en que algunos expertos daban su opinión sobre cuáles eran las mejores revistas. Y todos sabéis que en algunas áreas hay escuelas de investigadores y según se pregunta uno o se pregunta al otro, pues cambian totalmente o pueden cambiar las revistas de referencia, ¿no? Por tanto, eran sistemas imperfectos, que este también lo es, pero al menos intenta objetivizar un poco toda esta clasificación de revistas. Y así lo hicimos, ¿no? ¿Qué más? Pues en aquel momento también había una necesidad de tener elementos objetivos, una vez más, para evaluar proyectos, becas, etcétera, etcétera, en las agencias de evaluación en Cataluña sobre las áreas de humanidades y ciencias sociales. Con esta aportación damos un elemento más para que se pueda hacer la evaluación. Lo que yo no diré nunca es que se puede suplir la evaluación por pares con una herramienta como esta, ¿eh? Esto es otra historia y yo esto no lo asumo. Pero sí que es un elemento de soporte para que los pares, el peer review, pues haga su trabajo tal vez con más precisión. Y finalmente, un efecto colateral, pero no menor, y es que con los años vemos que cuando hay un sistema implantado de este tipo, veréis que con que se utilizan algunos elementos de formato y de revisión para clasificar a las revistas también, pues la gente que edita revistas se fija mucho en ello y le interesa que su revista siga el ritmo de los acontecimientos, ¿no? Por tanto, ayuda a mejorar formatos, ayuda a que hayan abstracts en inglés en la mayoría de revistas, palabras clave, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos, yo diría que imprescindibles, casi, en los temas de formato, ¿no? Por tanto, ese es el contexto donde se generó Carus en su momento y luego, al cabo de pocos años, pasamos a llamarlo Carus Plus. Muy bien. ¿Cómo hicimos para que fuera barato y aceptable el resultado, ¿no? Lo que no es asumible, y no lo hicimos, es coger revista a revista, porque aquí al final veremos que hay unas 4.000, casi 5.000 revistas. Lo que no hicimos es coger revista a revista y evaluar una por una, ¿eh? Y además evaluar los contenidos de la revista, no solo el formato, sino qué tipo de artículos, qué calidad tienen. Esto seguramente sería el mejor sistema para clasificar revistas, pero es inasumible en términos de coste, de tiempo, de expertos dedicados a ello. Por tanto, esto no hicimos, ¿eh? Luego partimos de algunas clasificaciones existentes en el mundo mundial, ¿no?, que se dice a veces, y fuimos a ver pues qué había. Y por un lado pues tenemos el JCR. Para algunas áreas es interesante, para otras no. Fuimos un día a París a hablar con la gente de ERI y miramos su clasificación, hablamos con ellos y cogimos mucha información también de ERI como fuente de revistas. Y de esta manera fuimos organizando un universo de revistas inicialmente y luego este universo de revistas sería el que nosotros atacaríamos para clasificarlas en 4 grupos. Otra cosa creo que interesante en esta clasificación es que queríamos un toque de realidad. No queríamos solo ir a las bases de datos internacionales a ver qué pasaba allí, sino que queríamos
que fuese el resultado representativo de la investigación que se estaba haciendo en aquel momento en Cataluña. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos a una de las agencias del gobierno catalán donde cada 4 años se evalúan los grupos de investigación. Y cuando se los evalúa, se les pide información de dónde publican sus mejores trabajos. Y ellos hacen un listado de los 10 mejores trabajos que han publicado, y esto para cada uno de los 1000 y pico grupos que hay en Cataluña. Cogiendo los que son de humanidades y ciencias sociales, tuvimos rápidamente un listado de revistas donde los grupos de investigación catalanes consideran que publican sus mejores resultados. Y con esto hicimos un pool, un listado de revistas, el cual también incorporamos en este universo de revistas dentro de Carus Plus. Y este era el toque de realidad, ¿eh? Sencillamente era para no dejarnos revistas importantes de nuestro sistema, al menos utilizadas en aquel momento, donde la gente considera que publica sus mejores trabajos. Esto fue una de las asunciones de entrada, que yo creo que fue positiva, sobre todo para crear un poco de empatía y consenso con la comunidad científica en estas áreas. Luego, a partir de aquí, ¿cómo clasificábamos las revistas? Una vez creado el universo de todo lo que metemos dentro, ahora, ¿qué es A, qué es B, qué es C y qué es D? Pues aquí utilizamos elementos que no nos dieran, entre comillas, demasiado trabajo, porque si no era inasumible una vez más, ¿no? Fuimos a buscar el factor de impacto, especialmente para las revistas de ciencias sociales, lógicamente. En humanidades es otra historia. Pero al menos vosotros sabréis que hay áreas de sociales donde ya casi no hace falta ni hacer nada de esto. Si uno se dedica a mirar economía, pues lo primero que te dicen los economistas de primer nivel es que esto ya no les hace falta, que ellos ya se van a JCR y que ya no hace falta utilizar este tipo de clasificaciones. Y tal vez tienen razón, no digo que no. Pero bueno, con que nosotros hacíamos un trabajo exhaustivo en humanidades y sociales, pues las incorporamos también. Pero el factor de impacto lo tuvimos en cuenta para clasificar a las revistas. También introducimos un índice, que es el ICDS, que es un índice que lo que va a mostrar al final es la visibilidad de las revistas en bases de datos internacionales, y es un índice creado por un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, de Cristóbal Urbano, y que nos ha sido útil por varias cosas. Primero, por el propio índice, que consideramos que está bien construido, y después porque tiene la virtud que lo han conservado en el tiempo, ¿eh? A veces no es suficiente hacer una cosa y luego olvidarla, sino hay que hacerla y hacer que funcione a lo largo de los años. Pues este índice ha ido funcionando en los últimos años y, por tanto, ha sido, yo creo que básico para llegar a esta clasificación que estamos comentando hoy aquí, ¿no? Es un índice, insisto, de visibilidad, que mayor valor tiene una revista en cuantas más bases de datos se encuentra, tanto generalistas como específicas de su propia área. Finalmente, otros elementos que tuvimos en cuenta en la clasificación de revistas fue el sistema de revisión, si lo había, no lo había, si era externo o lo hacía la propia gente de la revista, y también algunos elementos de formato que luego, con un poco más de detalle, comento brevemente. En todo esto, siempre, en todas las fases de desarrollo de esta herramienta, hemos tenido muy en cuenta pues, el feedback de los investigadores y editores que muy amablemente pues, o muy interesadamente también nos han ido dando su consejo, su crítica, su opinión, etcétera, etcétera. Este es el universo que dibujaba antes intentando explicar. Las diferentes formas geométricas engloban las revistas de ERI, las revistas que provienen de Thomson Reuters y entre estas las del JCR. En otro lado, donde dice SGR, son los grupos de investigación en Cataluña. También pusimos las revistas de INREX y de REX. Y algunas, la forma geométrica pequeña, la elipse pequeña que dice CAT, son revistas de los ámbitos de lo que nosotros llamamos en Cataluña la catalanística, que luego explico un poco más lo que es. Bueno, sencillamente la catalanística es la literatura, la lengua y la historia de Cataluña, ¿eh? Pues estas son revistas de catalanística que cogimos de otras fuentes como tesis doctorales, etcétera, etcétera, pero que considerábamos que también debían estar aquí dentro. Este pues, es el esquema de
de la fuente de revistas que utilizamos, y el cuadro amarillo grande es lo que está dentro de Carus Plus. Por tanto, no todo lo que está en ERI está en Carus Plus, no todo lo que es JCR o lo que es Thomson Reuters en sus diferentes índices está dentro de Carus Plus, pero una buena parte sí, y todo esto junto es lo que conforman las 5.000 revistas que tenemos metidas en esta herramienta. En 2008, por tanto, unos años después del primer encargo y del primer producto, pues fuimos recolectando las revistas. Cuando digo unos años después me refiero a que sí que en 2005 sacamos un primer producto, pero siempre ha sido uno de nuestros objetivos ir actualizando el producto, no quedarnos con una clasificación estática y ya está, sino que cada 2 años actualizamos la clasificación, porque en el mundo pasan cosas, las revistas suben, bajan, se deshacen o se crean, ¿no? Por tanto, nosotros debemos ser sensibles a esta situación. En todo caso, en 2008, cuando empezamos a denominarlo Carus Plus, hasta el momento era solo Carus, volvimos pues a recolectar las revistas, las propuestas de investigadores. Cuando digo propuestas de investigadores, exigimos siempre que sean propuestas colectivas de varios investigadores de universidades o centros de investigación diferentes, y en papel y con firma. Y lo hacemos de esta manera porque no aceptamos una propuesta individual de alguien porque crea que su revista es la mejor del mundo, ¿no? Por tanto, siempre exigimos esta interinstitucionalidad en las propuestas que nos lleguen. Y justificado también, claro. Bueno, en todo caso, en 2008 recogimos nuevamente toda la información y volvimos a clasificar. Y a partir de ahí, cada 2 años, pues vamos tirando, ¿no? Ahora estamos en la versión 2010 y pronto pues vamos a atacar la siguiente. Un dato importante también es que, como veréis, hay una parte del trabajo que sí exige revisión de las revistas. No de las 5.000, pero sí de una parte importante. Es, desde nuestro punto de vista, ineludible. En algún momento hay que tocar revista, y hay que ver lo que hay dentro y cómo está estructurada. Y esta es la parte más lenta, más difícil, y no solo porque sea time consuming, no solo porque gaste tiempo en hacerse, sino porque a veces es complicadísimo encontrar la revista. Como he dicho antes, hay revistas internacionales, españolas, catalanas, de todo. Y hay revistas que no se encuentran en bibliotecas españolas, aunque a veces nos parezca mentira, o en bibliotecas universitarias, y a veces pues hay que ir fuera, ¿no? a bibliotecas en Londres o en París a buscarlas, o hay que moverse también, porque no están tampoco todas ellas online, ni en Internet, ni nada de eso. Por tanto, si se quiere hacer un trabajo preciso, pues a veces hay que gastar tiempo en hacer cosas de este tipo, pero es necesario. Bueno, pues una vez hecho todo esto y tenidas en cuenta las nuevas propuestas que llegaban, se clasificaba, y muchas veces en el momento de clasificar teníamos una vez más feedback con algunos grupos de investigadores, especialmente conflictivos algunas veces. Por ejemplo, los economistas catalanes son muy reivindicativos y son muy luchadores y bueno, no están mal considerados en la investigación económica en el mundo, ¿no? Y hay que hablar con ellos y escucharlos, y a veces pues nos ayudan a precisar algunas cosas. Igualmente los investigadores de derecho también tienen su propia idiosincrasia, y también pues hicimos algunas reuniones. Recuerdo una reunión especialmente interesante con todos los decanos de las facultades de Derecho de las universidades catalanas, y que yo creo que fue divertida o estimulante, si tal vez es una palabra más concreta, en el sentido de que ellos vinieron a la reunión con un posicionamiento muy claro de que la investigación en Derecho se tenía que publicar en castellano o en catalán, y al final les cambiamos la idea, cosa que no es fácil delante de no sé cuántos decanos de Derecho en universidades catalanas. Pero lo argumentamos, luego lo comento un poco con más detalle, pero yo creo que es interesante. Bueno, estas 4.953 revistas están en 4 niveles, A, B, C, D, lo hemos comentado. Yo creo que es
creo que es mérito de la clasificación que no nos basamos solo en citas, y si me refiriera a la química no diría esto, pero con que me refiero a humanidades y a ciencias sociales sí lo digo. El sistema de citas no está tan extendido, tan usado, y creo que no puede ser aún utilizado como un indicador tan certero en estas áreas, aunque seguramente cambiará con el tiempo, y cuando esto pase esta clasificación deberá adaptarse o morir. Esto es útil en una transición y por eso lo explico hoy, porque creo que aún es vigente. En todo caso, decir que las áreas o las disciplinas que aparecen en Carus Plus son heredadas del sistema MIAR, donde proviene el indicador ICDS que comentábamos antes de visibilidad científica, que a su vez está inspirada en el JCR de Thomson Reuters. Cada revista aparece en una sola área, esto puede ser discutible, no todas las clasificaciones es igual, pero de esta manera una revista no tiene diferentes clasificaciones de calidad, ¿no? o de interés. Hay un área multidisciplinar para los casos extremos y hay revistas que no están en esta clasificación. ¿Por qué algunas revistas que tal vez sean importantes en el mundo no están en esta clasificación? Nosotros tuvimos en cuenta algunos argumentos. Por ejemplo, y me lo invento, pero creo que sirve para ilustrar. Si en España no hay especialistas en lengua húngara, no vamos a hacer nada en este sistema de clasificación que tiene un toque de local, en poner revistas húngaras en húngaro que tratan sobre filología húngara. Estas revistas no están aquí, porque nadie en España publicaba sobre estas revistas, y esto lo podíamos controlar. ¿De acuerdo? Por tanto, estuvimos viendo dónde publicaban y no publicaban los investigadores españoles, y en base a esto tomamos también algunas decisiones en su momento. Cosa que también es discutible, y si queréis lo podemos hablar luego, porque evidentemente la evolución de las áreas es la que es, y alguien puede empezar a publicar en húngaro, en revistas húngaras y en lo que sea, ¿no? Pero hasta aquel momento, hasta la última actualización que hemos hecho, consideramos lo que acabo de comentar ahora. Continúo con ello. El primer nivel, el nivel A, el de más interés, donde todo el mundo quiere colocar sus revistas, en base a que hemos clasificado las revistas para meterlas aquí. Pues en principio, revistas que debían tener presencia en el Social Science Citation Index o en el Arts and Humanities Citation Index. Vamos a considerar Scopus en la próxima revisión, hasta ahora no lo hemos hecho. O bien también revistas con un valor de ICDS superior a 9,7. Esto alguien puede preguntar, ¿por qué 9,7? ¿no? Bueno, es una medida un poco empírica, intentando ver también los volúmenes proporcionales que le queríamos dar a los grupos A, B, C y D en nuestra herramienta de clasificación. Por tanto, no hay en este caso, 9,7 no responde a un polinomio que nos signifique alguna cosa específica en este caso, ¿no? Y luego, en el grupo A, y esto s'incardina, lo digo en catalán, esto enlaza con la discusión que tuvimos antes de ir a comer, si algunas áreas deben tener revistas publicadas en la lengua del contexto más próximo o no. Nosotros consideramos que sí, y precisamente las áreas de catalanística, que son estas que decía antes de literatura, lengua e historia de Cataluña o de sus áreas de influencia, pues estas debían tener algunas revistas en el grupo A, porque si íbamos solo fuera a las bases de datos internacionales, allí no habían revistas de estas áreas, y no porque no fueran buenos sus artículos y sus contenidos, sino porque no publicaban ni seguramente publicarán casi nunca fuera de su ámbito más concreto, ¿no? Por tanto, creamos una vía excepcional para estas revistas también. Por lo que acontece a los grupos B, C y D de la clasificación, usamos otro sistema que ahora comento a continuación rápidamente para evaluar, para clasificar. Derecho y economía son excepciones
En economía, los economistas nos dijeron que había demasiadas revistas aquí y que con menos íbamos bien, y lo que hicimos fue restar, como dije antes, las revistas donde casi nadie o prácticamente nadie del Estado español publica en ellas y son del ámbito de economía, aunque estén en el JCR. Por tanto, estas revistas en su momento las sacamos, aunque en algún día puede ser que alguna de ellas vuelva en próximas revisiones. En Derecho, ¿qué pasó? En Derecho tuvimos, como dije antes, un debate intenso. Yo hice algunas consultas a especialistas en Derecho prestigiosos de institutos Max Planck en Alemania, de Universidad de París, en Italia también, para ver cómo funcionaba el derecho fuera. Y la opinión generalizada fuera era que el derecho tiene que publicarse en la lengua local, pero también en lenguas de comprensión internacional, como es el inglés o el francés o otras lenguas. Este argumento me fue de perlas para la discusión con los decanos en Derecho, y ahí les hice cambiar de opinión. Y en vez de defender con uñas y dientes que solo tenían que publicar en revistas españolas o catalanas, llegamos al acuerdo que ellos me propondrían todo un paquete de nuevas revistas que no estaban aún en la herramienta, en el índice, y que eran de fuera y que eran de referencia para ellos. Y así arreglamos el área de Derecho, incorporando nuevas revistas, algunas de las cuales pues, han sido al final de referencia. Para los grupos B, C y D de la herramienta, consideramos con un valor del 50% el ICDS, este índice de visibilidad, 25% del formato, un cierto porcentaje el sistema de revisión y el comité editorial. Con todo esto lo sumamos y nos da un valor y ranqueamos este valor y vamos situando las revistas en B, C y D según el valor que obtienen. ICDS, lo podéis mirar por internet si queréis, es el índice compuesto de difusión secundaria y es la base del sistema MIAR creado por Urbano y Somoza de la Universidad de Barcelona, que es un sistema con más de 20.000 revistas y bueno, tiene su interés y nos ha sido muy útil a nosotros. En formato miramos afiliación de autores, cumplimiento de la periodicidad, creemos que esto tiene mucha importancia, resumen en inglés, el abstract que creemos que deben tener las revistas, que haya palabras clave, que haya instrucciones claras a los autores para enviar originales y que se visualicen los miembros del Consejo Editorial. Sobre el sistema de evaluación-revisión, que haya efectivamente un sistema y más valor le damos todavía si el sistema de revisión está hecho por expertos externos a la propia revista. Y el comité editorial, que lo haya también, y si tiene componentes internacionales, pues aún mejor, ¿no? Esto es el resultado sintético de todo ello. Son las diferentes áreas, desde antropología, arte, comunicación, derecho, economía, educación, estudios religiosos, filología, todo ello, con el número de revistas en la primera columna, un total de 4.953, y luego cuántas quedan dentro de cada grupo A, B, C y D. Aquí rápidamente veréis que hay una cierta macrocefalia, que el grupo A tiene más revistas que los otros. Aquí pusimos algunos filtros, pero así todo no era fácil. Y luego el B y el C también tienen un cierto volumen, y el grupo D es un poco un grupo muy poco numeroso en cuanto a revistas, y hay revistas que están en el índice, están en la herramienta, pero realmente el valor publicar en ellas es un poco pues casi cuestionable, ¿no? Esto es como quedó, sin más importancia. Sobre la catalanística, muy rápidamente, para no gastar el tiempo que ya no tengo, aquí hicimos una tentativa que ahora la estamos modificando, y es cómo vamos a evaluar las pocas revistas que tenemos de catalanística para saber cuáles son las mejores, sencillamente para esto, ¿no? Lo que hicimos en la primera tentativa es mirar los aspectos de formato y revisión, y las mejor situadas las pusimos para arriba, porque intentamos hacerlo por otra vía, que es mirando tesis doctorales donde se hablaba de ellas, para ver si podíamos concluir alguna cosa, pero fue difícil y no fue práctico. Por tanto, al final, la primera tentativa fue esto: coger formato y sistemas de revisión, mirar cuánto le salía el polinomio que comenté antes, y las de mejor valor las pusimos en el grupo A, ¿eh? Y de esta manera
el grupo A, aunque si las hubiéramos comparado con las de todas las áreas, no hubieran quedado en A, hubieran quedado en C o en D, tal vez, no lo sé. Pero, sin embargo, de esta manera pusimos 17 revistas de catalanística en el grupo A y 4 en el grupo B. Y ahora lo estamos revisando porque queremos algún método más interesante, más divertido. Y aquí lo que estamos haciendo es que en Cataluña hay un repositorio donde están las revistas catalanas que se llama RACó, Rincón sería la traducción. Y en este rincón de revistas catalanas lo que sí controlamos es el acceso a los documentos, el acceso al full text de todas estas revistas en los últimos años. Con todo ello estamos ahora haciendo un factor de impacto no basado en citación, sino basado en consultas de los artículos full text. Y esto es lo que vamos a utilizar, un pequeño ranking de revistas de catalanística basado en su consulta, para que de esta manera veamos cuál de ellas pues, tiene más interés para la comunidad científica. Y esto lo estamos arreglando ahora para la próxima edición. En economía ya he hablado antes, no me entretengo más. En derecho también. Hicimos algún pequeño cambio que si hay interés específico lo podemos comentar. Y bueno, finalmente, todo ello lo queremos para mí hay una cosa muy importante que no he dicho y creo que es básica, ¿no? Si perpetuamos los sistemas de publicación que tenemos ahora y también de evaluación de algunas áreas, no hacemos ningún bien a los doctorandos que tenemos ahora en muchas de las áreas de humanidades sociales. Perpetuamos vicios que vienen de lejos, ¿no? Luego es necesario que haya algunos sistemas objetivos y claros para que estos doctorandos, cuando ya sean investigadores catedráticos, lo sean porque hayan publicado en revistas a nivel internacional, ¿no? Y creo que esto es muy importante y esto no hay que perderlo de vista nunca. Acabo ya. Para nosotros es importante que todos estos procesos sean transparentes y reproducibles, que todo el mundo los pueda entender y los pueda hacer desde su oficina. Y creo que poco más, ¿no? Y aquí acaba la presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Posteriormente, en el turno de palabras, podremos opinar más sobre el tema. Y ahora, Félix de Moya Negón presentará la ponencia Indicadores de calidad. Bien, buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores la amabilidad al volverme a invitar. Ya estuve el año pasado. Como algunos supongo que sabrán, el tema del que nosotros nos ocupamos tiene que ver justamente con esa parte de las publicaciones que están en los índices internacionales. Esto para todavía grupos importantes de investigadores, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades, significa un elemento de exclusión, como algunos de los comentarios esta mañana han vuelto a poner de manifiesto. Pero nosotros, sin embargo, creemos que el hecho de que alguno de los índices internacionales haya llegado a albergar más de 300 revistas españolas, cuando hace ni siquiera 5 años se podían contar las revistas españolas con los dedos de las manos, significa que el panorama ha cambiado considerablemente y que la cantidad de publicaciones y de trabajos, independientemente de cuáles sean las consecuencias que podemos comentar sobre la calidad de los resultados de investigación en España, pero en todo caso los índices empiezan a resultar útiles para tener una visión de lo que está sucediendo con la investigación en España, incluso de aquella que se difunde a través de publicaciones españolas, ¿no? Era impensable, desde la perspectiva de no más de 10 años atrás, que algún índice de citas tuviera ya 1000 revistas iberoamericanas recogidas, lo que significa una porción notable de
trabajos de investigación difundidos a través de revistas que no necesariamente son nacionales todas ellas, porque algunas de ellas, independientemente de que hayan sido publicadas en los países iberoamericanos, son revistas de clara vocación y características bibliométricas internacionales. Esto lo digo a modo de nota aclaratoria respecto de cuál es la posición que nosotros tenemos respecto de el uso que se puede hacer y el valor que se puede dar a la información y a las evidencias que se obtienen a partir de los índices internacionales. Y ahora, como ha sido mencionado específicamente esta mañana, el tema de la excelencia científica como un objetivo importante para el conjunto del sistema científico español, pues un comentario a este respecto, puesto que de eso es de lo que voy a hablar fundamentalmente. En condiciones normales, diríamos que desde una perspectiva puramente científica, se podría recordar el hecho de que tan solo en torno al 10% de la ciencia publicada en el mundo, esos casi 2 millones de documentos científicos que se publican anualmente, pues solo un 10%, probablemente ya el 10% es mucho, es realmente útil para hacer avanzar realmente el conocimiento en el conjunto de las áreas científicas. El resto es conocimiento científico que supera los umbrales mínimos de los procesos de revisión por pares de las publicaciones y, por tanto, tiene acreditado unos mínimos de calidad que son dignos de reconocimiento, pero realmente no juegan un papel importante en el proceso de renovación, de actualización, de mejora del conocimiento científico tal y como lo conocemos en el conjunto de los campos. Esta no es una idea nueva, es historia antigua, puesto que es algo que se ha evidenciado reiteradamente en diferentes trabajos, algunos muy conocidos, y por tanto debemos situar el papel de las publicaciones en relación con este hecho. Algunas publicaciones juegan un papel interesante en los procesos de actualización de los académicos en las instituciones de educación superior, o juegan un papel importante en el proceso de aplicación de los conocimientos relevantes en distintos contextos, etcétera, pero no juegan un papel realmente significativo en la mejora del nivel de conocimientos que tenemos en cada una de las áreas científicas. Por tanto, es posible establecer diferencias objetivables entre los niveles de excelencia y otros que no lo son en el conjunto del conocimiento científico que se genera como consecuencia de la actividad investigadora. Esto por una parte. Y luego, por otra parte, hay una segunda cuestión a la que hay que darle una mirada. El enorme crecimiento de la colaboración científica, la colaboración entre investigadores en el mundo, de manera desigual entre unas áreas y otras, ha hecho que sea difícil en muchas ocasiones establecer una diferencia clara en torno a cuál es la real aportación de cada uno de los investigadores y, sobre todo, de cada una de las instituciones en ese proceso de generación de conocimiento. La colaboración científica, en particular cuando los indicadores que se generan se basan en la utilización de recuentos unitarios, lo que hacen es homogeneizar las aportaciones de los distintos actores en el proceso de generación de conocimiento científico. Y esto no representa la realidad de las capacidades científicas en los diferentes dominios, y, desde luego, en lo que tiene que ver con los investigadores individuales, pues tampoco representa las verdaderas capacidades. Tradicionalmente venimos aceptando que los procesos de colaboración tienden a igualar esas capacidades. Y lo digo que lo venimos aceptando por la vía de los hechos, porque finalmente aceptamos que estos indicadores puedan ser aplicados indistintamente en unos territorios o en otros, dando lugar a situaciones que son realmente paradójicas. Países que prácticamente no tienen
capacidades científicas reconocidas porque simplemente no hacen ningún tipo de esfuerzo inversor en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, tienen índices de performance científicos que son altísimos por la vía de las colaboraciones. En realidad, lo que se produce ahí es un proceso de transferencia reputacional de unas instituciones a otras, de unos investigadores a otros, sencillamente, y países en el subdesarrollo científico terminan teniendo, como digo, índices de performance muy altos. Para poner en clara esta situación que afecta desigualmente a los diferentes dominios científicos, hemos venido trabajando en un conjunto de indicadores que pudieran complementar, insisto y enfatizo lo de complementar, los indicadores que conocemos hasta ahora. Bueno, no me voy a detener mucho porque no tengo mucho tiempo en los detalles del asunto, como esta transparencia quedará por ahí en alguna parte, pues se puede leer con más detalle, pero me interesa sobre todo recalcar dos cosas, que el final de este proceso, que es lo que viene justamente en el último punto de la transparencia, el final de este proceso conduce a que podamos generar indicadores que corresponden a diferentes conjuntos de producción dependiendo del carácter que tenga esa producción, desde el total de la producción en la que participan los investigadores de un dominio hasta el conjunto más pequeño que vendría dado por la producción en la que participan solamente quienes han sido líderes de ese dominio y en el nivel de la excelencia. En medio de eso hay otros conjuntos. Y la segunda cuestión, que además enlaza con algunas de las cosas que se han dicho esta mañana, tiene que ver con el uso de los índices en los procesos de evaluación. Porque, claro, el problema de esto es que resulta, en este tipo de foros y en otros, resulta muy complicado hablar de este asunto sin que los cadáveres estén sobre la mesa. Es decir, nosotros los directamente afectados por los procesos de evaluación y, evidentemente, todas las opiniones están enormemente afectadas porque detrás hay un proceso de evaluación, ahora mucho más, cuando resulta que descubrimos al cabo de los años, lo descubren fundamentalmente los profesores de las universidades, que tener menos tramos significa dar más clases y cosas parecidas, ¿no? Entonces, a estos cadáveres me refiero concretamente. Ya digo que resulta difícil hablar con ecuanimidad de estas cuestiones, pero el uso binario de los índices, es decir, establecer únicamente la distinción de la revista que está en el índice frente a la que no está en el índice, es un uso absolutamente indeseable. Y es un uso indeseable no solo para la revista que no está, sino también para la revista que está. Y precisamente el crecimiento de las coberturas lo que nos ha permitido en los últimos años es establecer diferencias entre unas publicaciones y otras, justamente respecto de dónde están las publicaciones en los índices. Y esto se está trasladando a los procesos de evaluación. Al final hablaré de cuál es el futuro en este sentido. Para delimitar exactamente estos cuatro conjuntos de outputs científicos, voy a basarme en este esquema que me parece que puede aclarar bastante la situación. La producción de un dominio científico, por ejemplo, de esta institución, de la Politécnica de Valencia, está formada por el conjunto de trabajos en los que al menos participa un investigador en cada uno de ellos, un investigador que tiene filiación institucional, la consigna en el documento de esta institución. A eso es a lo que llamamos el output total. No establecemos ninguna distinción entre si eso se produce en trabajos de autor único o en trabajos en colaboración con más o menos instituciones, si ahí hay física de partículas donde aparecen 200 autores o casi todo es de humanidades donde aparece uno solo por artículo, etcétera. A eso es a lo que llamamos recuento unitario. Frente a eso existen alternativas más o menos interesantes que llamamos recuento fraccionado y que podrían dar lugar a una reducción del output en función de la colaboración. Ese output total se divide inmediatamente, lo podemos dividir en dos conjuntos de documentos, que yo he puesto aquí uno más grande y otro más pequeño porque es lo que suele pasar, pero se puede pensar, por ejemplo, desde la perspectiva de las ciencias sociales o de las humanidades, que justamente los tamaños estarían al contrario, ¿no?
Pero lo importante es el concepto. Ahí hay trabajos que tienen uno o varios autores, pero todos son del mismo dominio, es decir, uno o varios autores de esta universidad, y eso formaría parte de lo que he llamado ahí producción exclusiva. Y el resto de la producción habría autores de este dominio y también de otros, nacionales o extranjeros, y a eso llamamos producción participada. Y es muy importante entender que esa producción en colaboración, que llamamos participada, está a su vez dividida en otros conjuntos, porque a esto le podemos aplicar esta anécdota que cuentan los que enseñan gestión para explicar la diferencia entre participar e implicarse, ¿no? El asunto del desayuno inglés, ¿no? El cerdo en el desayuno inglés está implicado y la gallina participa, ¿no? Pues, en cierto modo, en la investigación en colaboración pasa lo mismo, hay participantes implicados, ¿verdad? Y la diferencia, entonces, entre uno y otro es que hay quien, desde la perspectiva del dominio, y espero que no se entienda desde una perspectiva personal, porque es distinto el problema, desde la perspectiva del dominio hay investigadores que son los contribuyentes principales, son los que han hecho el diseño de la investigación, los que de alguna manera lo dirigen, y luego hay otros investigadores que han colaborado en la investigación, han jugado un papel más o menos interesante, pero desde luego no han sido los contribuyentes principales. Si unimos la producción exclusiva a la producción en colaboración con contribuyentes principales del dominio, tendríamos lo que podríamos llamar la producción liderada por ese dominio. Luego, además, dentro del output total tenemos producción de excelencia, que es el conjunto de documentos que alcanzan, no, como se decía esta mañana respecto de una herramienta de reciente aparición, los trabajos que han sido publicados en las 3 primeras revistas de cada categoría. No, eso sigue siendo impacto esperado, y un trabajo publicado en una de las 3 primeras revistas de una categoría puede no recibir ninguna cita, y nadie le ha hecho caso a ese trabajo, aun habiendo sido publicado. Esta es una característica, una circunstancia que nos ha enseñado la bibliometría desde hace mucho tiempo. Aquí de lo que se trata es de medir impactos observados, es ver realmente qué es lo que pasa con el trabajo, independientemente de la revista en la que haya sido publicado, ¿no? Entonces, si analizamos el problema de la excelencia desde ese punto de vista e identificamos los trabajos que están entre el 10% de trabajos más citados en cada campo, en cada categoría, en las 320, por ejemplo, con las que nosotros trabajamos, pues identificaremos la producción de excelencia de forma no agraviante, porque el que esté trabajando en antropología, en historia o en filología, se le aplicará el criterio del 10% de su área, y al que esté en bioquímica el 10% de la suya. Lo que quiere decir que el umbral, en el caso de la filología, la historia, la antropología, pasados unos años, pues será 2, 3, 4 citas, y en el caso de la bioquímica, la biología celular, la genética, la inmunología o la neurología, pues serán 20, 30 las que correspondan, ¿de acuerdo? Para llegar finalmente a la identificación de ese subconjunto, que es la excelencia conseguida con el liderazgo de los investigadores de la institución de la que estamos hablando. Y este es el proceso. ¿Qué es lo que significa cada una de estas cosas? Bueno, yo he hecho aquí, en la transparencia que sigue, algunos comentarios más para el debate que para otra cosa, ¿no? ¿Qué representa la producción participada? Pues las capacidades científicas relacionales existentes en el dominio científico. Hay investigadores que tienen buenos amigos, se relacionan bien con otros y, por tanto, y son investigadores y se relacionan con motivo de la investigación, no para estar de party permanente, sino con motivo de la investigación. Pero, en todo caso, lo que demuestra esto es que hay capacidades relacionales para desarrollar investigación. Otra cosa distinta es cuando se lidera la investigación. Entonces, el conjunto de producción liderada representa las capacidades científicas genuinas de ese, porque se ponen en juego esas capacidades justamente para conseguir esos resultados.
Y cuando aplicamos el concepto de excelencia, pues estamos en presencia del conocimiento que ha tenido más valor en el proceso de generación de nuevo conocimiento. Aquí evito usar términos como calidad del conocimiento y cosas parecidas, porque realmente, o expresiones que podrían dar pie a que se estableciera una confusión entre el uso para la generación de nuevo conocimiento, que esto es evidenciable, y otro tipo de usos de los que no tenemos evidencia. Podremos, con el tiempo, porque ahora la tecnología da facilidades en ese sentido, podremos con el tiempo saber de otros usos, ¿no? Pero en este momento no tenemos otros. Y, por último, el conocimiento más apreciado por la comunidad científica y, al mismo tiempo, que representa capacidades genuinas del dominio, ese sería la producción de excelencia liderada, es el tipo de conocimiento que hay que identificar. Hay que identificarlo tanto desde el punto de vista de la representación de las capacidades más importantes dentro de ese dominio, como desde el punto de vista también de la identificación de los responsables individuales de ese conocimiento de excelencia. Bueno, pues algunos ejemplos. Estos son los indicadores por países de los que he estado hablando. He añadido alguno más para que se puedan poner en relación. Ya sé que son muchos números para verlos aquí así sobre la marcha, pero como no va a dar tiempo a entrar muy a fondo, aunque estoy seguro de que el asunto se planteará después, en las metodologías, de todas maneras, aquí están algunos resultados. Y me gustaría que se pudiera poner de manifiesto alguna paradoja, bueno, al menos para mí es paradoja, sobre estos resultados. España aparece ahí, cuando la ordenamos por output totales, como el 9º país del mundo en producción científica en el periodo 2003-2010. Si esto mismo lo hacemos para el año 2010 exclusivamente, España no es el 9º, sino el 10º, porque nos ha adelantado la India. Pero bueno, esto es lo de menos, es simplemente para fijar una posición. Si yo hago esta misma ordenación por la producción liderada, en principio, España aparece la número 10. Nosotros tenemos bastante colaboración, y en esa colaboración no siempre somos nosotros los que lideramos los trabajos. Si hacemos la ordenación por excelencia, estoy utilizando siempre valores brutos, acumulados, no estoy utilizando porcentajes. Por excelencia estamos un poquito más abajo, somos el número 11, porque hay algunos países que acumulan más excelencia que nosotros en el conjunto de la producción, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la excelencia con liderazgo, pues también el 11. Ahora, hagamos esto para el arte y las humanidades. Aunque no voy a hacer una encuesta aquí mismo, la reacción natural cuando se dice esto es, nos vamos al piso directamente, ¿no? El 7. Somos el 7º país del mundo en producción en arte y humanidades, en producción bruta. Y en producción liderada, el 7. Si nosotros comparamos la producción en arte y humanidades que aparece en los índices con la producción que aparece de bioquímica, física, química, etcétera, de las áreas que son realmente potentes, el arte y las humanidades siempre está por encima de todas las demás, en términos relativos, porque la producción representada en los índices no es muy alta, efectivamente, en términos brutos, no es muy alta, pero, sin embargo, cuando hacemos el benchmarking de comparar unos países con otros, nosotros estamos en una posición relativamente alta.
Gracias a nuestras revistas. Bueno, nuestras revistas juegan un papel importante. Y si hacemos esto, ahora iré al tema de las revistas, si hacemos esto para las ciencias sociales, España es 9 en producción total, un poquito por debajo del arte y las humanidades, es 8 en producción de excelencia en ciencias sociales y es 9 en producción liderada y así sucesivamente. Nuestra posición relativa en las ciencias sociales y en las humanidades es considerablemente mejor que la que hay en muchas ciencias experimentales, por un problema, como digo, de benchmarking, de competitividad entre los países. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que las ciencias sociales y las humanidades están bien representadas desde el punto de vista de la exhaustividad por los índices. No están bien representadas. Pero en términos relativos, porque el problema es igual para todos los países, con algunas diferencias, pero es muy parecido para todos los países, en términos relativos, nosotros tenemos una producción relativamente alta. ¿Cómo corresponde a qué? Como corresponde a que tenemos comunidades de investigadores muy numerosas en las áreas de ciencias sociales y de humanidades que empiezan progresivamente a incorporarse a las actividades de publicación con visibilidad internacional. Sin olvidar una cosa, que aquí el problema sigue siendo, para no obcecarnos con el asunto de las revistas, aquí el problema sigue siendo que, según las estadísticas que conocemos, el número de investigadores que como máximo desarrolla actividades con visibilidad internacional regularmente en las universidades, que es de donde procede la mayor parte de la investigación que podemos contabilizar, el número de investigadores oscila entre el 66% en la universidad que más y el 33% en la universidad que menos. Así que el problema mayor lo tenemos en los investigadores que desde el punto de vista de la visibilidad internacional son ágrafos. Desde ese punto de vista. Porque ahí es donde realmente tenemos las carencias más importantes. Entre los investigadores que se han incorporado a las actividades de publicación con visibilidad internacional, la situación que tenemos es esta. Esa es la distribución por cuartiles de la producción desde el año 2003 al año 2010. Y, por cierto, la proporción, el porcentaje de trabajos publicados en el cuarto cuartil ha descendido ligeramente del año 2009 al año 2010. Décimas, pero ha descendido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como tenemos una concentración enorme de revistas españolas, estas son las de cuarto cuartil en las que publicamos, una concentración enorme de revistas de cuarto cuartil españolas, si aumenta excesivamente la producción, la proporción de la producción española en esas revistas de cuarto cuartil, nuestras tasas de excelencia, impacto, etcétera, se verán reducidas considerablemente. Por el contrario, cuando comparamos las tasas de impacto año a año que se consiguen según que se publiquen revistas de cuarto, tercer, segundo y primer cuartil, lo que vemos es que el impacto al publicar en revistas de primer cuartil no deja de subir año a año, y sin embargo los impactos conseguidos al publicar en revistas de tercer y cuarto cuartil se mantienen estancados en el 50% de citación por debajo de la media mundial en cada campo. Ahora, no hay que desconocer que esto forma parte de un proceso. El proceso que está en marcha es un proceso que en paralelo por lo menos tiene los siguientes parámetros. El primero, una incorporación progresiva y un crecimiento importante del número de revistas que se incorporan a los índices. Punto 1. En esto ha jugado un papel muy importante los parámetros que se nos han impuestos de los procesos de evaluación. Evidentemente, la búsqueda, esta más o menos desesperada,
esto que Jordi Camí llamaba la impactolatría, esta búsqueda desesperada del impacto para conseguir que en los procesos de evaluación superar los umbrales mínimos por la vía de los tramos, las acreditaciones, etcétera. Y que forma parte del proceso de internacionalización que se inicia a finales de los 80 desde el punto de vista normativo. En paralelo, hay un crecimiento también del número de trabajos que se publican en revistas fuera de España y que están indexadas. Este crecimiento inicialmente es aún mayor que el otro, que el de las revistas españolas, pero en los últimos años se ha acelerado considerablemente la parte de la producción española que se publica en revistas nacionales. Cuando analizamos este fenómeno desde el punto de vista de los países de publicación, esta es la situación. Seguimos teniendo todavía muchos más trabajos publicados en revistas norteamericanas, holandesas, pero ya el número de trabajos publicados en revistas españolas ya ha superado al número de trabajos publicados en revistas inglesas o alemanas. El problema no es que sean muchas. El problema es es que la citación por documento que se consigue en revistas norteamericanas, inglesas, holandesas o alemanas es entre 4 y 10 veces mayor que el que se consigue en revistas españolas. Luego, el efecto sobre el impacto observado de la investigación española es importante. Bien, es verdad que, como digo, este es un asunto dinámico, es decir, está evolucionando y cada año obtenemos nuevos resultados que nos hacen corregir la previsión que habíamos hecho con anterioridad. En el año, cuando teníamos solo datos del año 2009, pensábamos que el crecimiento de producción en el cuarto cuartil era muy acelerado, como consecuencia de la entrada de revistas españolas. Ahora hemos visto que entre el año 2009 y el año 2010 no solo no ha crecido, sino que ha disminuido décimas, porque los investigadores españoles siguen mandando muchos trabajos a revistas fuera de España para conseguir la visibilidad que probablemente el sistema les está exigiendo. Y este es un ejemplo de las correcciones que tenemos que estar haciendo respecto del comportamiento del conjunto del sistema. Desde el punto de vista de las instituciones, el problema es el mismo. Aquí pongo un ejemplo de algunas instituciones y las tasas de excelencia que consiguen. Porque a fuerza de ver indicadores referidos al conjunto del dominio español o a las instituciones más grandes, como por ejemplo las universidades que aparecen aquí, o el Consejo en su conjunto, a veces perdemos un poco la perspectiva siguiente, y es que es posible que en un dominio científico se puedan encontrar centros de investigación que alcancen cotas de excelencia muy altas. Por ejemplo, en el caso de España, cuando uno mira los rankings internacionales de universidades y, como se ha dicho recientemente, para justificar alguna de las medidas que se han tomado, no hay universidades españolas entre las 100 primeras del mundo, cosas parecidas, cuando en realidad más que nada lo que se está reflejando en esos rankings son los tamaños de las instituciones, y evidentemente nosotros los tamaños, quiero decir, científicos y de otro tipo, y evidentemente nosotros no tenemos instituciones ahí. Sin embargo, nosotros sí tenemos instituciones entre las 100 primeras del mundo en producción científica en humanidades, o sí tenemos instituciones, universidades en este caso, entre las 100 primeras del mundo en ciencias sociales. Y si miramos desde el punto de vista de la excelencia, con tasas de excelencia que sean de los niveles más altos del mundo, también hay centros de investigación en España, porque lo que hay aquí son unas desigualdades tremendas, ¿no? El ICIC en Cataluña o
el Instituto de Ciencias Fotónicas o el CENIO o el CRG son centros que están en el nivel del Dana-Farber, el Sloan Kettering y los grandes centros de investigación del mundo. En cuanto a tasas de excelencia, esta desigualdad debe ser reconocida y en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades también existen estas desigualdades y a veces se tiende a considerar que es mejor, es más rentable desde las ciencias sociales y de las humanidades criticar el instrumento de valoración que fijarse realmente en los datos y ver qué análisis se puede hacer a partir de ellos. Y el futuro, dos palabras sobre el futuro, porque además voy a terminar haciendo una petición para la próxima entrega del CREX. El futuro yo creo que tiene que ver con esto, que muy recientemente en la Universidad de Purdue se ha hecho público, ¿no? El futuro es Altmetric. El futuro son las métricas alternativas a la bibliometría. Porque el problema fundamental que tenemos es esto, que el dibujo que obtenemos a partir de la bibliometría es un dibujo que está basado solo en un tipo de personas, la opinión de los académicos, y solo en un tipo de recursos, los artículos académicos. Pero hay otros tipos de usos y otros tipos de usuarios que no están siendo tenidos en cuenta. Y hoy día tenemos la posibilidad de considerarlo. Por ejemplo, ¿qué otros usos? Estos usos. Algunos de ellos están al alcance de nuestra mano, otros todavía no tanto. Pero, en todo caso, a lo que estamos obligados es a buscar y a generar métricas a través de no una sola fuente, sino múltiples fuentes a la vez. Y a eso es a lo que deberíamos estar dedicándonos, por lo menos desde el punto de vista de la información. Porque, como dice aquí, a mí me parece que muy acertadamente estamos confundiendo el impacto de la citación con el impacto en general, ¿no? Yo hace unos años en Milán, en la Universidad de Milán, había una presentación y participaba un vicepresidente de Thomson Reuters y era el momento en el que se estaba empezando a vislumbrar la posibilidad de que aparecieran alternativas al factor de impacto, y hizo una declaración muy enfática diciendo: el factor de impacto es un tipo de factor, hay muchos más, ¿no? Ellos estaban a punto de lanzar el Eigenfactor y poco tiempo después el Elsevier, el SNP y el SJR. Y, bueno, en realidad, con el tema de las fuentes está pasando algo parecido. Tenemos que avanzar, dar un paso más y tratar de integrar diferentes fuentes para generar métricas procedentes de distintos tipos de usos. Y eso es lo que va a dar lugar a la generación de indicadores altmétricos que procederán fundamentalmente de Internet, y sabemos que deben usar muchas de las experiencias que ya se han desarrollado en el mundo de los social media, pero también otras cosas que todavía con las que todavía estamos experimentando. Por eso yo creo que sería bueno que en algún momento empezáramos a hablar de este asunto también, ¿no? De qué manera afecta a las revistas esta nueva corriente altmétrica de la medición de los impactos de las revistas con distintos tipos de usuarios y, desde luego, con unas posibilidades muy diferentes a las de
a las tradicionales en lo que tiene que ver con las citas, porque las citas, aparte de que nos llegue el reporte periódico y que nos conduce a la melancolía, viendo que las citas no han llegado, poco más que cruzarse de brazos y esperar cabe hacer, ¿no? Alguna cosa se puede hacer, pero no mucho más, ¿no? Sin embargo, en este otro terreno probablemente hay bastante más margen de maniobra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix de Moya. Si no queremos invadir de forma excesivamente abusiva la mesa de evaluación de contenidos de Roser Lozano, dispondríamos, Tomás, de 5 minutos para formular preguntas a los ponentes. ¿Alguna pregunta por allí? 2 preguntas. Por favor, brevedad en la pregunta y en la respuesta. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría dirigir una pregunta al profesor Félix de Moya, y es referente al tipo de documentos que se contabilizan en el output que se había reflejado antes. Es decir, el número total de documentos, ¿qué tipo de documentos implica? O sea, ¿qué tipo de documentos son los que se reflejan en ese total de output por país? Bueno, en el output total yo estaba considerando que estuvieran todos los tipos de documentos. Para hacer el cálculo de otros indicadores, por ejemplo, los de liderazgo, excelencia, se considera solo lo que llamamos producción primaria, que estaría basado en el caso de la fuente Scopus, que es la que hemos utilizado nosotros para hacer esto, artículos, reviews y conference papers, porque Scopus tiene unidas, a diferencia que le pasa a vos, en la misma base de datos los proceedings y las revistas, incluso algunas monografías, ¿no? Entonces, la producción primaria es lo que utilizamos como referencia para calcular el liderazgo y la excelencia. Y bueno, muy brevemente, la segunda se refiere a las citas por documento en la distribución por países. Bueno, una característica bastante habitual en las distribuciones de la información en este ámbito son las distribuciones potenciales. Y en ese sentido sí que, si bien lo que tendremos por citas por documento es una distribución de las citas a través de todos los documentos, también quizá cabría preguntarse cuál es pues la pendiente de la ecuación que describe la distribución real de citas por documento, porque es muy posible que, aunque otros países obtengan un número de citas por documento mucho mayor, la distribución tenga una pendiente muy diferente, lo que puede hacer diferentes las interpretaciones de ese valor. Bueno, en este sentido tengo que aclararte que en realidad no estamos utilizando citación por documento bruta, sino que estamos utilizando impacto normalizado y utilizamos la función del Instituto Karolinska para calcular la citación normalizada. Entonces, este problema que planteas no existe, porque lo que ponemos en relación son, para los mismos tipos de documentos en las mismas fechas, la comparación entre la citación del conjunto de documentos que analizamos y el mismo conjunto de documentos en el mundo. Y eso hecho año por año para cada tipo de documento, con lo cual no existe tal caída de la citación. Esto existía cuando se hacía citación por documento bruta. Muchas gracias, Fernanda Peset. Bueno, como has dicho mi nombre, me aprovecho del micrófono que había pedido turno. Una pregunta y solicitud también para Félix de Moya. Ya que hablas de Altmetrics para las próximas CRECs, y tú que estás en contacto con las autoridades que al final dicen qué es lo que nos van a evaluar a los investigadores y todo el mundo ¿has notado algún tipo de sensibilidad por Altmetrics o seguimos, como siempre, en el factor de impacto y el Journal Citation Reports, todo esto? Y en todo caso, ya que puede que estés en contacto, ¿podrías también a ellos decirles que miraran otro tipo de medidas y así nosotros enseguida tendremos mucho interés en conocer otro tipo de medidas? Yo creo que el proceso... Yo no tengo ningún inconveniente de decirlo, pero creo que el proceso no es ese. El proceso no es que alguien que ha oído hablar de un asunto por ahí de pronto llegue y lo cuente, sino que el proceso es que este sea un asunto realmente propagado y
forme parte de la cultura de los investigadores, si no, será francamente difícil que esto se incorpore a ningún tipo de norma. Nadie se va a suicidar de esa forma. Este es un asunto bastante más lento y que nosotros tenemos que viralizar en la comunidad científica, que es el término de moda. Sí, una consulta. Entiendo que los rankings institucionales de países, instituciones y demás se basan en base a la afiliación de los científicos en los artículos de revista. En este caso, yo, de mi experiencia profesional, muchas veces buscando en las bases de datos correspondientes, observas que no aparecen las afiliaciones de todos los científicos, solo del primero. Y bueno, teniendo en cuenta que muchos investigadores españoles publican fuera, entiendo que no lo harán como investigador principal. ¿Cuántos datos, qué porcentaje de datos se pierden a la hora de hacer estos rankings de la producción española en total? ¿Se tienen datos de eso? No se pierde ninguno. No, porque tú estás hablando de bases de datos que no se utilizan para hacer rankings y de bases de datos que efectivamente recogían solo la primera afiliación institucional, como era el caso, por ejemplo, de PubMed y bases de datos similares. Las dos bases de datos que se utilizan para hacer este tipo de herramientas, que son Scopus y Web of Science, en lo que tiene que ver con la producción actual, si te vas hacia atrás, encontrarás años en los que puedan faltar filiaciones. Pero en la producción actual las filiaciones están muy rigurosamente incluidas en la base de datos todas. Yo he encontrado casos, no quiero decir muchísimos, pero... Obviamente. Pero hay bastante. Entre 2 millones de documentos anuales habrá casos, claro que sí. Yo tengo algún trabajo que no aparece mi nombre como autor y está en la revista, claro. Pero y además esto se puede reclamar al editor de la base de datos y decir que lo corrija y tal. Pero el criterio con el que estas bases de datos se alimentan es el de la inclusión de todas las filiaciones institucionales de los autores. Muchas gracias por la asistencia y por la atención, y pasamos ahora ya a la siguiente mesa.